Saludos familia, bienvenidos al episodio 4. Hoy estamos acá con Nicole Rodríguez y vamos a hablar de su vida, ¿verdad? Sí, y del proceso que ella le ha llamado metamorfosis. Metamorfosis, correcto, porque hay un acento ahí. Así que vamos a comenzar un poquito hablando de antes del evento, para no spoilear, de quién era, qué hacías, a qué te dedicabas, ese tipo de cosas, y poco a poco pues vamos a ir subiendo. Ok, pues previo a este evento yo era instructora de yoga y practicaba CrossFit. Tenía un estilo de vida muy saludable en el sentido de que me alimentaba bien y pues para mí era muy importante mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. Soy madre de una niña. Guapísima. En aquel entonces tenía 7 años, así que tenía que estar bien en shape para poder bregar con ella, porque ya todos saben que tiene mucha energía. Soy consultora Montessori también y project manager. Así que eso es un gran resumen de mi primera fase antes de. Luego, en el 2019, me diagnostican mieloma múltiple. Mieloma múltiple es cáncer que afecta a los huesos y los músculos. Le da a una población mayor de 50 a 60 años, así que yo soy la excepción del 0.001, esa soy yo. Así que en ese año mi vida cambió, se sacudió completamente. Los dolores empezaron en lugares muy extraños, lo cual me pareció que era que había sobreentrenado. Pues porque sí, entrenaba 6, 7 días a la semana. Comencé un plan alternativo holístico, como suelo hacer con todas mis condiciones. Comencé con mi naturópata, luego con mi quiropráctico. Y en el interín de ese diagnóstico, pues me hacen una operación de cadera. Ahí es cuando nos conocemos, literal. Sí. El weekend antes. Sí. El día antes yo ofrecí una clase para el grupo del box. Y al otro día tenía la operación del fémur. Esa operación salió todo bien. Luego de 8 semanas pude comenzar a caminar y tomar terapias, pero en ese proceso mi salud se fue deteriorando y me empecé a sentir peor y peor y peor. Y comencé entonces a buscar otras alternativas, entre ellas ir a 3 salas de emergencia, que no es mi práctica, pero me sentía tan mal que necesitaba buscar explicación a lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y las 3 salas de emergencia me daban de alta porque lo que tenía aparentemente era costeocondritis y que no me podían hospitalizar por un dolor de pecho. Luego de varios análisis bien específicos que me envía mi naturópata, determinan que tengo una condición autoinmune y que parte de lo que no me permitía caminar con facilidad y sin dolor era que mi quiropráctico, con su mejor intención de aliviar esa molestia por la cual llegó a su oficina, me fracturó mi columna. Pues porque la condición ataca los huesos, él no sabía, así que en el momento que él comienza a darme el tratamiento, me fracturé desde las cervicales hasta las lumbares. Ahí estuve encamada, luego del diagnóstico estuve encamada 11 meses. Un año. Un año prácticamente. En cama full, sin poder sentarme ni a tomar líquido. Porque el dolor era intolerante. Wow. ¿Cuánto tiempo pasó, verdad, después de la operación? Siguen los dolores, vas al naturópata, vas al quiro y de momento pues se dan cuenta de todas estas fracturas y llegamos a tienes que estar en cama X cantidad de tiempo. Bueno, en mayo me hacen la operación. Pasa todo el mes de junio, yo estoy en un proceso de recuperación, aparentemente todo estaba yendo bien, pero yo me siento todavía algo débil y con una molestia que no tenía nada que ver con la operación. Y en julio, la 3ª semana de julio, ya no pude más y entonces la naturópata con esos exámenes de sangre bien específicos pudieron identificar lo que tenía. De julio en adelante, pues ya yo dejé de caminar completamente. No podía caminar. Así que parte de lo que trataron de atender de inmediato cuando llego al hospital, que fue en Ponce, era también estabilizar mi riñón
porque la condición afecta el riñón. Así que no podía recibir quimo y atender el riñón, así que primero estabilizaron riñón para luego entonces comenzar con el proceso de quimo. Pero obviamente en ese proceso pues hubo mucho profesional opinando y buscando alternativas por mi edad, porque no es normal lo que me estaba pasando. Y yo era de las pocas pacientes que los oncólogos atendían con mi condición a mi edad. O sea, es bien poco común. Sí, esto era posiblemente el primer caso para muchos de ellos. Estamos trabajando on the run, básicamente, sí, con lo que fuera apareciendo. Pareciendo, sí. Wow. Entonces, asumo que obviamente además del dolor y de todo lo físico, psicológicamente tuvo que haber sido un trauma fuerte, porque viniendo de estar corriendo para arriba con una nena de 7, el mío tiene 5. So, yo sé lo que es entrenar 6, 7 veces al día, dar clases, ser instructora y estar en todas, al momento de estar en ninguna y estar en una cama. Pues tengo que decir que el diagnóstico no fue lo que me sacudió. A mí lo que me sacudió fue el que me dijeron que no iba a caminar. Para las personas que me conocen saben lo apasionada que soy del movimiento. Yo soy ex bailarina de ballet y danza moderna, así que el movimiento siempre ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón. A mí que me hayan dicho que tengo cáncer no fue el jamaquión. Fue más que yo no voy a poder, ¿qué? A caminar. Y el oncólogo, lo recuerdo. No, tu meta es poder ir al baño independientemente y sin asistencia. Eso es tú tienes que aspirar a eso. Y yo nada más pensaba, mi niña, ¿qué yo hago? ¿Cómo la voy a atender? ¿Cómo voy a estar para ella? Además de que es una niña físicamente bien activa, gracias, porque es bien saludable. Así que la parte mental fue más afectada por la noticia de no te vas a mover. No vas a poder moverte. Y pienso que puse en pausa esa parte emocional donde trabajar esa transformación física que pues, todos saben lo que uno pasa durante el tratamiento de cáncer, que ahora después de 2 años y medio es que estoy trabajando esa parte emocional. Yo no lloré ni una sola vez en mi proceso, así que yo creo que eso también me ayudó a enfocar toda la energía o la poca energía que tenía en ese proceso de sanación. También agradezco que toda la preparación del yoga, que todas las herramientas que me ha dado en mantener mi enfoque en mi respiración, en poder conversar con ese silencio interno y en no dejar que la mente se apoderara de mí en caos. Así que eso me ayudó mucho a mantenerme no en un estado zen, porque realmente no lo fue. Sí estuve en un mutismo selectivo, así que yo no hablaba. Las pocas personas que iban a visitarme, pues yo me mantenía en silencio, porque era lo que yo quería. Yo no quería hablar con nadie, yo no me sentía lista para hablar del proceso, pero sí internamente estaba pasando muchas cosas. Así que parte de las bondades que puedo decir que la práctica del yoga me ha regalado es esa manera de mantenerme en un estado neutral, donde no permito que las emociones ni la mente se apodere de mí en un estado negativo. No sé si lo entiendes lo que te digo. Sí, es básicamente como que, o quizás también es por como yo brego las situaciones, te tienes que enfocar en lo que tú controlas. O sea, tú no controlas el hecho de que te haya dado cáncer. No es ni tu culpa, es algo que pasó ya, porque como hablamos hace unos segundos, es 0.001%. O sea, los chances de que pasaran. Y no es que venías de una vida de exceso, venías de una vida bien saludable. Exactamente. Sí, reconozco que había muchas preguntas, como que, coño, ¿por qué? Es normal, es bien normal. ¿Por qué? Pero no permite, yo dejaba que esas preguntas llegaran y hablaba con esas preguntas, pero no permití que tampoco se apoderaran de mí. Tenía mis días de coraje, también el tratamiento tienes un up and down con las emociones, así que el coraje que podía tener no necesariamente era con la situación, era el malestar físico, más que otra cosa. Porque, pues, como te dije, trataba de mantenerme en ese estado de, esto es lo que hay que hacer, vamos a meter mano. O sea, no le daba espacio a quedarme en esa zona
de tristeza, no me lo permitía, ¿sabes? Yo no me permitía, no me di el permiso de llorarlo, de gritar, de tirar, no lo hice. Y ahora pues estoy bregándolo. Claro. Lo estás bregando. Lo estoy ya bregando y le mucho estoy más metiendo el saludable. box para sacarlo todo. Exacto. Sí. So, pasan estos 11 meses. Obviamente, cuando este tipo de procesos pasa, pues uno pierde peso, pues porque estás en la cama sin moverte, sin utilizar los músculos. Eso es bien normal que haya una degradación o hasta que se atrofien los músculos por no moverte. ¿Cómo fue cuál fue el proceso? Bueno, el primer ciclo de quimo a mí literalmente me mató. Yo tomaba 21 días corridos de quimo y descansaba una semana. 2 veces por semana. Un día estaba 6 horas conectada recibiendo quimioterapia, otro día estaba 4 horas y media conectada a quimioterapia. Yo me iba por la vena, por el Medport. Porque ya por las venas no había break. O sea, están secas, tienen callos y es la manera más fácil para... Para los que no saben, ¿cuál es el aparato y qué es lo que hace? El Medport es como una válvula que está insertada en mi pecho lado izquierdo, donde está cosida literalmente al tejido y va directo a la vena mayor, donde entonces por ahí entra el medicamento y se reparte por todo mi sistema sanguíneo. So, la quimio la hacían a través del aparato. Entonces, pues estaba 2 veces por semana, tantas horas, X días. Así que ese primer mes, mi cuerpo no la pasó muy bien. La pasó bien fatal. Así que tuve todos los side effects de la quimo, vómitos, diarrea, no podía comer y estuve 1 semana y media sin comer. Y ahí comienza el proceso de cambio físico. Empecé a perder mucho peso. Yo no perdí el pelo durante mi proceso de quimo, esta primera fase. Así que lo más evidente era mi peso. Y tú no eres una persona grande. No. So, tú antes del tratamiento estabas maybe en 110 libras, 117. 117 y luego de ese primer ciclo de quimo llegué a las 60 libras, que es lo que pesaba mi hija a los 7 años. Wow. Eso para mí fue bien impresionante, tan es así que yo no me miraba en el espejo. Yo estuve 1 año sin mirarme en el espejo. Wow. Porque yo le decía a mi psicólogo, este es el bofetón más grande que me está dando la enfermedad, porque obviamente las personas me ven y no ven lo que yo tengo. Porque pues el tratamiento es interno, o sea, todo es interno. Pero si cuando no hay un tumor evidente, no hay nada. Pero físicamente se está viendo el cambio. Y ese es el bofetón más grande que el cáncer le da a las personas que lo tienen. Porque nadie va a entender lo que yo estoy explicando de los dolores ni nada, pero si me ves, era evidente. Así que eso fue bien drástico, no por vanidad. No tenía nada que ver con vanidad, sino que era la evidencia concreta. Nicole, estás jodida. Punto. Literal, perdiste la mitad de tu peso. O sea, lo que tenías era los huesos. Era completamente un saco de huesos. Y el líquido. O sea, líquido intracelular, extracelular, ajá, sangre, agua. Los doctores estaban bien preocupados, pero pues yo tampoco seguía todas las indicaciones. Yo escuchaba mucho mi cuerpo. Yo creo que parte de lo que me ha ayudado también a salir adelante es que conozco bien mi cuerpo. Lo entiendo a la perfección y yo puedo decidir que sí, que no quiero en mi cuerpo, porque lo conozco. Así que en el momento que me obligaban a comer, no es ahora, yo no quiero comer. Me quiero hidratar. Así que tengo que agradecer también que uno de mis oncólogos fue bastante open. Fue flexible. En permitirme introducir tratamiento alternativo. Yo obviamente no me pude ir full natural porque el mieloma estaba apoderado de mi sistema. El mieloma es uno de los cánceres más silenciosos, así que en el momento que hay síntomas es cuando ya está. Ya es tarde. Bien tarde. Así que la prognosis inicial era, hay que darle calidad de vida porque no sabemos si Nicole va a poder aguantar el tratamiento, porque fue un tratamiento bien agresivo esos primeros ciclos de quimo, porque había que bajar los niveles de mieloma en la sangre. El mieloma se produce en la médula ósea, así que no hay manera, por eso no tiene cura. O sea, esto es una enfermedad para el resto de mi vida y hay que mantenerlo lo más controlado posible con medicamentos y de mantenimiento. So,
pasando todo este proceso, ¿verdad? Siempre hay dolor, ¿verdad? O sea, mi abuela falleció de cáncer, cumple 3 años, ahora en octubre. Mi mamá es paciente de lupus, que, ¿verdad? Es algo de la sangre es también. algo de la sangre también, es autoinmune. So, obviamente yo he estado súper de cerca con todo esto. O sea, donde está la caja esa negra allí, yo vi cuando le dieron CPR a mi abuela como que por 2 minutos tratando de revivirla y ya se acabó. Y yo estuve ahí. Y obviamente es fuerte, o sea, es bien fuerte. Y sé que la quimio, porque abuela similar a ti pasó por muchos procesos de quimio, intravenosa y demás, y el cuerpo recibe un montón de impacto. ¿Cómo o qué opciones te dieron los doctores, verdad, para manejar el dolor durante el proceso, dado que pesas solamente 60 libras y que obviamente tu hígado no está ready, la sangre ya está... Sí, para el dolor inicialmente me estaban inyectando morfina. Yo me negaba a recibirla hasta que ya no podía ni respirar, porque las fracturas me crearon un sobrehueso en el pecho, que si yo trataba de respirar profundo sentía como una espada en la caja torácica. Cuando ya yo no podía más con el dolor, pues entonces pedía la morfina, más para dormir que otra cosa. Durante el día me aguantaba lo más que podía. Como yo estuve 11 meses, encamada, pues me dieron la alternativa de usar un parcho opioide, que es una droga bien controlada. Así que al no ser nada ni por vena ni por boca, pues accedí a intentarlo. No me fue muy bien los primeros días porque me ponía a alucinar y... Los opioides son súper fuertes, además que estaba súper delgada, no midieron bien la dosis, así que una dosis súper alta. En vez de empezar poquito a poco, me empezaron en 7.5 miligramos y yo pesaba 60 libras, fue un poquito agresivo. Difícil el que mi cuerpo lo aceptara. Incluso con el opioide yo me quería levantar de la cama, ¿sabes? Así de que mi papá se tenía que... A levantar y agarrarme. Tú no vas para ningún lado porque yo estaba ida. Así que comencé con los parchos y reconozco que me ayudaron un montón para el dolor, lo cual después eventualmente yo misma decidí retirarlo de mi cuerpo porque me puse a investigar y crean adicción. No solo eso, sino que a la larga el uso prolongado puede caer en cáncer también. Así que yo le decía al oncólogo, yo no quiero tener que volver a pasar por este proceso del el que sea. O sea, yo no quiero ni que me dé un catarro lo que me queda de vida, ¿entiendes? Yo tengo que aprender a vivir con esta condición que cohabita en mi sistema, así que yo no quiero tener que preocuparme en que algo pueda causarme otra cosa o que me pueda enfermar por otra cosa. Yo me quiero enfocar en que tengo esto. Voy a trabajar con esto, así que no me des nada que hay una posibilidad de que me explote otro cáncer por otro lado. ¿Cuál fue el proceso entonces? Esto fue, asumo, con el oncólogo que era más abierto, porque posiblemente ya ser cualquier otro te dice que no y brega y hay que resolver este problema ahora y después bregamos con el próximo. So, siendo una sustancia súper adictiva, el opioide, y siendo en parcho, pesando 60 libras, viniendo de no caminar, ¿qué decidiste hacer? ¿Lo hablaste con tu naturópata? Entre mi naturópata, una gran amiga que es muy conocedora sobre el tema del cannabis medicinal, y con el oncólogo decidí eliminar el parcho y cómo hacerlo para no caer en el proceso de romper el vicio, de que los síntomas no fueran tan fuertes. Así que comencé yo misma a removerlo añadiéndole más días y aumentando el consumo de THC. Así que en vez de cambiarlo cada 3 días, lo comencé a cambiar cada 4 y aumentaba los niveles de THC. Para que en el momento que lo retirara por completo, los síntomas de romper el vicio del opioide no fueran muy fuertes, porque ya yo le tenía fobia a vomitar. Yo no quería más tener que esforzarme para tener que devolver. Claro, porque devolver, todo el cuerpo se contrae. Se contrae las fracturas, así que el dolor es... Y todavía no te podías sentar. So, a la hora de vomitar... Era de lado y como quiera dolía porque uno se contrae todo su tórax, su abdomen, así que
estoy contrayendo todas las fracturas. Así que vomitar para mí era sentir la muerte, porque literal era sentir espadas o cuchillos desde el cuello hasta la cintura. Entonces, y hablamos de esto un poco ahorita, me dijiste que el parcho en un proceso por la radiación de la quimo se derritió, la pega, te dio una reacción. Yo desarrollé una reacción al pegamento que trae todo este tipo de material quirúrgico, curitas, gasas que tienen pegamento. Y en un momento que me dieron la radio, que eso fue parte del tratamiento, me dieron radiación para ayudarme con las fracturas. Luego que salgo de una terapia de radiación, obviamente al estar localizada en el área lumbar, y ahí es que estaba el parcho, pues yo sentí como si me estuviera quemando el parcho en mi piel. Y decidí retirarme el parcho sin consultar a nadie, porque así soy. Y entonces a las 30 y pico de minutos comienzo a sentir todos los efectos de una persona rompiendo el vicio. Fue horrible, horrible, y tan es así que el oncólogo tuvo que volverme a poner el parcho, aunque fuera de menor cantidad, para poder porque quitarme. Ya había creado adicción al opioide. Exacto, ya había creado adicción. O sea, yo estuve como 3 horas en ese proceso en lo que el parcho volvía a hacer efecto, porque el parcho no te hace efecto inmediato. Eso empieza a soltar, a eliminar el opioide para que la piel lo absorba. Así que fue un episodio bien desagradable. Pienso que de los más difíciles en este proceso. Estás rompiendo vicio literal, frío. Frío, escalofrío. Diarrea, vómitos, dolor de cabeza, ansiedad. Dolor de estómago, ataques de ansiedad. Yo me arrancaba las uñas prácticamente por esas 3 horas en lo que me volvían a poner el parcho. Fue horrible. Y hubo un par de regaños de parte del equipo médico, pero whatever. Hice lo que sentía que tenía que hacer en ese momento porque me dolía demasiado eso. Luego de eso, pues comencé a yo misma hacer el plan de cómo retirarlo sin pasar por eso de nuevo. Yo estaba bien segura que yo no quería pasar por eso otra vez. Así con la ayuda de mi amiga y otro amigo que son bien conocedores sobre esto, así que me ayudaron. Dosificándolo, y llegué a altas dosis de THC, y al retirarlo completamente, ni un solo síntoma. Así que eso me ayudó mucho. Ahorita hablaste de tu papá. Sí. Y creo que se nos escapó, pero todo esto pasa durante la pandemia. Obviamente eso complica las cosas un 78,000%. Uh-huh. Tienes una nena también. ¿Quién estaba contigo durante todo el proceso? ¿Qué hiciste con la nena? La niña pues se fue con su papá por 2 años y medio. La veía muy poco al principio, pues porque yo estaba bien delicada. Y siempre me dije que si yo no lograba pasar este tratamiento, yo no quería que el recuerdo que tuviese Estela era verme en la cama destruida. Así que pues la niña se fue con su papá y mi mamá y mi papá se mudaron a mi casa. Eso fue otro gran reto, pues porque yo me fui de mi casa a los 17 años, así que pues convivir no es tan fácil. Pero tengo que decir que mi papá fue el mejor enfermero que pude tener. Él rompió todas las noches de todo mi tratamiento en el piso del hospital. Él se hizo experto con las dosis de cannabis, así que él tenía su libreta y anotaba las horas y todas las dosis que me daba. Siempre estaba para mí todo el tiempo. Él me bañaba, él me vestía, él peleaba conmigo con las enfermeras. O sea, de verdad que mi papá fue una pieza fundamental en este proceso. Que al principio yo estaba bien resistente a que eso pasara. Que es normal, o sea, a ti que estás en college afuera y vienes la semana que viene de Spring Break, si te sabe a mierda estar otra vez en tu casa, imagínate pesar la mitad de tu peso, tener que apartarte de tu hija, tener que mudar a tus papás luego de 13 años, 20 años. 20 años. Pues vámonos a específicos para no chotear tu edad. Pues me acabas de mirar ahí. Cabrón. No lo puedo decir. Mira, cercano a los 40. Cumplo 40 este año. Exacto, te iba a decir, no, yo, ¿qué carajo es cercano a los 40? Di tu edad. Así que hablaste de tu papá y me dan ganas de abrazarle y nunca lo he visto, así que te lo voy a llevar al box. Me lo me lo ha preguntado. Me lo tienes que traer, por favor. Porque
Él, te lo digo que él fue un ser extraordinario. A pesar de que no teníamos mucha relación por muchos años, no por nada en particular, sino yo decidí independizarme. Sí, tú estabas por tu camino. Yo estaba muy envuelta en mis metas y yo me enfoqué en eso y me desconecté mucho de mi familia, pero lo bueno de esta situación bien mala es que pude conectar con mi papá de una manera que nunca había conectado. Así que agradezco mucho al mieloma eso, porque pude soltar muchas cosas que tenía guardadas desde mi niñez y me ayudó a ver ese ser extraordinario que estuvo conmigo esos 2 años y medio sin dormir prácticamente. Sí, es que... Y tú eres mamá, obviamente, so es diferente. Santi todavía no lo es, y no sé si quiera. Está cabrón, está bien cabrón. Pero, o sea, el nene no viene con un manual. Y te lo juro, yo solamente me hago una pregunta. Yo no soy un tipo religioso. Y literal, la única pregunta que me hago todas las noches es como que... ¿Cómo me fue hoy como papá? ¿Qué yo puedo hacer mañana para mejorar? Y esa es la más importante. Antes de acostarme. Y no todos los días la respuesta es la que tú quieres. Hoy fuiste una mierda de papá. Lo hiciste todo mal. Y... mañana hay que darle entonces. Todo. Con todo. Y me acuerda mucho a abuelo. Abuelo era igual con doña Celia. O sea, ese tipo no la ha soltado y se volvió experto en cáncer también y en las dosis y eso. Y, o sea, dentro de todo es bueno también que tengas esa perspectiva que es como que, ok, pasó esto, pero le doy muchas gracias al hecho de que pude haber conectado con mi papá. Sí, yo lo agradezco e incluso cuando me convertí en mamá, que yo me propuse en soltar esos resentimientos que uno tiene de niño, de lo que no pasó y sí pasó, y siento que lo logré con mi papá en ese periodo, en el proceso. Y yo digo, wow, es que ser papá y mamá no es fácil. No es fácil, uno todo el tiempo se está juzgando. Y en ese momento que yo estaba en un estado crítico, yo me juzgué mucho y me decía, estás abandonando a Estela. Así que parte de mi motivación intrínseca y que me dio fuerza para meterle con todo lo que tenía y lo que no, era Estela. Yo me decía, yo no la puedo dejar. Ella tiene 7 años, ella me necesita. Yo no la puedo abandonar. Y muchas veces en el medio del dolor físico, porque la quimo te quita las células malas, pero te quita el alma, te quita la vida, te quita todo, te ataca todo. Tú te sientes como una mierda, ¿sabes? No te huele nada, ¿sabes? Tú estás... No puedo decir depresión, pero es una falta de energía y yo soy todo lo contrario. Yo soy chispa, yo siempre soy una jiribilla y era como que, oh, wow, esto está pasando. Se me está yendo la vida. Y parte de, ¿sabes? De esa lucha interna, de lo poco que manejaba internamente era Estela. Yo tengo que levantarme. Yo me voy a levantar de la cama. Es Estela, punto. Ella es mi norte y yo voy a estar con ella por lo menos en estos años que ella me necesita. Y pienso que eso fue de las grandes motivaciones que tuve para poder meterle. Porque sí, habían veces que yo decía, yo no sé si yo quiero otro ciclo más. Y le decía al papá de la nena. Y él me decía, lo que tú decidas, nosotros te vamos a apoyar. Si tú decides no continuar con el tratamiento, nosotros te vamos a apoyar como familia. Pero entonces esa era la lucha interna, lo hago, me quito, tengo Estela, la suelto. O sea, fue bien difícil el decidir, ok, esto es lo que voy a hacer. Así que tuve mucha lucha interna en si me quito o no me quito. Y lo lograste. Lo logré, estoy aquí. Sí. Y no solo estás aquí, o sea, este no es tu primer rodeo. Yo sé que hablaste en la Asociación de Psicología. De Psicología y con Capela, que es una tienda de juguetes sexuales puertorriqueña. Plot twist. Santi no se esperaba esa. Sí, el tema fue bien interesante, que si quieres después podemos hablar sobre eso. Se llama la sexualidad ante un tratamiento de cáncer. Porque las personas piensan también que, uno lo pierde todo. Uno deja de ser, uno pierde su esencia. Pero sí reconozco que en momentos específicos de mi tratamiento, mi cuerpo me pedía un orgasmo. Claro. Punto. Y pues, yo no tengo problemas con mi sexualidad, así que trabajé con eso, con juguetes, encamada. Claro, porque no te puedes levantar. No me puedo levantar. Y menos tener a alguien encima. Exacto. Encima de alguien. Así que todo fue una experiencia nueva, explorando
nuevas actividades, nuevas formas y nueva manera de relacionarme. Ujú. Así que también fue una ganancia el cómo pude adaptar mi necesidad sexual dentro de este tratamiento y las condiciones físicas en las que me encontraba. Claro. Y cómo entrar, maybe, o sea, tu cuerpo te lo pide, pero entonces de pronto mira, estás en un sitio bien frío, poca ropa, pues, porque por el tratamiento, o sea, no es ropa cómoda. ¿Cómo tú diste con esta asociación? ¿O fue que como que le diste a tu papá o a alguna amiga, mira, necesito como que un vibrador o algo porque Bueno, yo esto está pasando? antes de mi tratamiento ya yo era cliente de esta tienda. Ok. Así que en el proceso del tratamiento, en el momentos clave, no fue bien al principio de mi diagnóstico, fue como después que pasé El primer el ciclo primer agresivo. ciclo, que ya empecé a sentirme un poquito mejor. Pues nada, yo tenía mis juguetes en mi casa, los usaba con un compañero que tuve en ese momento, un amigo especial. Así que tengo que decir que también fue medio divertido porque era algo nuevo para mí, para la persona que estaba compartiéndolo en ese momento. Pero la gente piensa que con este diagnóstico uno pierde La la sexualidad, el sexualidad, deseo. pero nosotros somos seres sexuales. 100%. Incluso el tratamiento pues tiene unas implicaciones en mi parte reproductora, así que en ese momento yo quería eso y le di a mi cuerpo lo que quería. Fue como una experiencia bien rara, pues porque obviamente yo estaba encamada y buscar la manera donde yo estuviese cómoda, pero se logró y lo hice muchas veces durante mi tratamiento encamada. Ya luego que comencé a caminar, pues era otra la dinámica. Exacto. Qué bien. Entonces, ya te dan luz verde para regresar a tu vida normal. Bueno. ¿En qué momento? ¿Y cómo fue? En el 2020, mayo de 2020, que estamos en plena pandemia, me hacen el trasplante de médula autólogo. ¿Qué significa eso? Pues me hacen un trasplante de médula con mis propias células madres, no es con un donante. Y pues eso hay un proceso pre y un proceso en el hospital. Así que estuve, previo al trasplante, tuve que someterme a ciertos procesos, incluso quirúrgicos. Luego entró el trasplante en plena pandemia, donde estuve 3 semanas sola en una habitación, donde no podía recibir a nadie, pues porque la unidad de trasplante pues, es un lugar bien delicado, es un área bien restringida. Así que si en tiempos normales esa área es súper es como un intensivo, pero exacto, a la máxima potencia. Así que comencé todo ese proceso, estoy en el trasplante, 3 semanas sola y nuevamente agradezco la disciplina y todos los regalos que me ha dado la práctica de yoga, porque si no llega a ser por eso me hubiese vuelto loca como Castaway, así, hablando con las paredes. Con Wilson. Yo decoré mi habitación con fotos, luces, tenía mi altarcito. Yo tampoco sigo ninguna religión, pero tengo un altar, mis aceites esenciales con el quemador. Todas las enfermeras se lo querían llevar, así que ellas decían el cuarto esotérico. Cuarto esotérico, y me acuerdo que el oncólogo me decía, si te vas a meter cannabis me lo tienes que decir, pero no se lo diga a las enfermeras. Y eso me parecía tan gracioso, porque yo tenía que esconderlo. Sí, como si tuvieras 13 años all over again. Escondiéndome de papi y mami. Ajá. Pero sí, dentro de esa incomodidad y soledad, me ayudó mucho también el estar conmigo, el enfocarme y qué va a pasar ahora y cómo me voy a mover. Y pues creé yo misma una rutina diaria. Yo por las mañanas leía X cantidad de tiempo, luego que se iba la ronda de visita de los doctores, que iban como 7. O sea, estaban todos los especialistas más los practicantes, los internos. Así que era un montón de gente en el cuarto y era como que, oh, wow, 8 de la mañana, toda esta gente, ok. Esperaba que se iba, me sentaba a leer y luego hacía unas pequeñas posturas. ¿En la misma cama? No, ya yo estaba empezando a caminar. Okay. Porque para el trasplante no me lo podían hacer si no caminaba. Porque como me bajan el sistema inmunológico a 0, la única manera de activarlo es ejercitándome, caminando. Había unos pedales y yo pedaleaba un rato. Pero parte de las condiciones para someterme al trasplante era que poder caminar de manera independiente. Y menos mal, porque yo estuve sola. Mi mamá, el plan era que mi mamá estuviese conmigo, pero ella se enfermó al segundo día o tercer día de estar conmigo. Así que la tuvieron que sacar inmediatamente.
que estuve sola, así que pues eso me ayudó también a ser más independiente. Yo creo que ese periodo de las 3 semanas, a pesar de que estaba bien débil, porque al que te bajen el sistema inmunológico en cero, tú te sientes que no puedes ni caminar. Así que obligarme a moverme, pues y moverme al baño, no podía estar en la cama, así que fue toda una experiencia muy interesante. Ya luego de 3 semanas me dan de alta, pero no puedo regresar a mi vida normal hasta después de los primeros 6 meses post-trasplante, que recibo las vacunas pediátricas, las vacunas del año, y poco a poco... Literalmente tú pasaste por todas las vacunas como si... fuera un bebé recién nacido, y es así. Le llaman renacimiento, el rebirth. Cuando tú vas a la unidad de trasplante es eso, porque a ti te apagan tu sistema inmunológico, así que borran tu disco duro. Y por desde cero. Desde cero. Me puse las vacunas de 3 meses. Si que eres como Newark, que tienes que trancarte, no puedes salir. Bueno, yo salgo y si estoy sudada y llueve, yo me enfermo como un bebé. Así como un bebé. Me enfermo, me da catarro todavía. Sí, todo eso. Así que me tuve que poner todas esas vacunas pediátricas. ¿Cuándo empezaste ya a hacer más yoga o más movimiento o más ejercicio? Estuve con mi terapista física, que yo la amo. Ella fue la que me sacó de la cama, yo le digo entre mi voluntad y todo su conocimiento. Pues comenzamos en la cama, ya luego estuve en su oficina varios meses, y cuando ya yo me sentí un poquito más fuerte, que me podía parar en un guerrero ahí 5 respiraciones, pues comencé a hacer una práctica gentil en mi casa. Para ese momento escribimos, ¿no? Ajá, ahí fue que estábamos me acerqué justo en contigo. Pandemia. Ajá. Me acerqué te di más o menos mi información general. Te confieso que yo toqué otras puertas. Claro. Personal trainers, buscando alternativas, que no. Primero, o porque no se atrevían a bregar con mi caso. Y yo les decía, pero es que yo tengo mucho conocimiento de mi cuerpo. Yo sé lo que puedo hacer, lo que no. O porque me iban a cobrar una cosa absurda a la cual yo no podía pagar. Yo todavía estoy en tratamiento. Mi tratamiento es por el resto de mi vida. So, yo cada 3 semanas yo me tengo que hacer laboratorio. Cada 3 semanas yo tengo mi visita, yo digo mi date en el hospital, donde para hacer follow-up. Todo el seguimiento y ver que el mieloma siga en el lugar en el que tiene que estar, o si ha bajado, o si ha subido, pues eso es cada 3 semanas. Así que muchas personas me dijeron que no, ya sea por que no se atrevían a bregar conmigo, o porque no tenían el conocimiento para atenderme. Otras porque no lo querían hacer por intercambio, o simple y sencillamente no me podían aceptar como clienta. Primero porque o yo no lo podía pagar, o simple y sencillamente que no. Y así que me acerqué a ti. Y aquí estoy. Que llegué a las 100 libras, por lo menos. Carajo, que me ha dado trabajo llegar ahí. No pasaba a las 97. Y estoy de verdad bien agradecida contigo y bien pompeada, porque le quiero meter con todo. Sí, vas súper bien. Sí. Vas muy bien. Obviamente, esa primera conversación yo la recuerdo cuando nos reunimos ayer en la oficina. Ajá. Y yo te dije, mira, pasó todo esto, literal. Hay que empezar de super cero otra vez. Yo todo lo que necesito de tu parte es paciencia y que coma. Y yo tengo aquí escrito impaciente, porque si hay alguien impaciente es esta flaca que está aquí, tú sabes. Pero vamos súper bien, la verdad es que vamos súper bien. Y obviamente yo agradezco un montón la oportunidad y el hecho de que en los peores momentos te hayas decidido seguir, porque obviamente pues Estela sí va a tener mamá, tu papá, tu mamá van a tener hija, y un montón de personas que quizás estén pasando lo mismo, pues. Parte de lo que estamos haciendo ahora, yo tengo una misión. Y yo quiero poder hablarle, yo quiero ser speaker para todas estas personas pacientes de cáncer y decir, tú puedes hacerlo. Aunque la prognosis sea la peor. La peor, que así fue la mía. Fue la peor prognosis que yo creo que alguien pueda recibir. Sí, básicamente te vas a morir. Te vas a morir y no vas a poder caminar. Y si sobrevives, no caminas. Eso es como que, what the fuck. Y yo se lo digo al oncólogo, yo me grabo en el box y le digo, mira, la que tú decías que no ibas a caminar, mira. Dime que no para que tú veas cómo yo lo voy a hacer que sí. Todo lo que necesito es que me digan que no. Exacto, tú me dices que no, yo voy a hacer que pase, porque soy así. Pero sí, incluso tomé un adiestramiento online de yoga oncológico, porque mi misión, una vez pase la dichosa pandemia, es que poder aportar
a esta comunidad, pacientes de cáncer, porque en el proceso aprendí y descubrí que estamos bien solos en el proceso. No hay orientación, no hay sensibilidad, no hay empatía, es bien difícil. O sea, me hubiese gustado poder compartir diálogo o simplemente silencio con alguien que estuviese pasando, mira, por la quimo, ni el mismo diagnóstico, porque no es común mi diagnóstico, pero no sé si era el momento histórico donde estaba pasando mi situación con la pandemia, pero yo me sentía bien sola y yo no recibí apoyo ni orientación en el sentido de que algo más humano, con un toque, era todo médico, términos médicos, y yo como que eso abruma un montón, uno se convierte en un especialista. Ya yo sé leer mis resultados de laboratorio, o sea, uno se convierte en especialista. Pienso que falta mucho ese toque humano, ese toque de empatía, de abrazarte, de apoyarte en este proceso, sí. Pero también reconozco que me crucé con unas enfermeras maravillosas que cada vez que me voy a hacer laboratorios paso y las veo, las saludo, pero no puedo decir que fueron todas, ni todo el equipo. O sea, es bien complicado para los pacientes con enfermedades catastróficas aquí en Puerto Rico desde el sistema de salud y los planes médicos. Eso es otro tema que hay mucha tela para cortar. Pero sí, parte de lo que me gustaría hacer es poder apoyar de alguna manera y acompañar a las personas que me permitan hacerlo. Sabes que este espacio va a ser tuyo siempre que quieras, sea para lo que sea. Gracias. Siempre aquí en Hipótesis Podcast vas a tener tu espacio para hablar y hacer lo que tú quieras. Así que gracias por tu tiempo. Gracias Vamos a cortarlo aquí para que puedas buscar a Estela. Por favor, que después llego tarde y me regañan en el colegio.